Buenas tardes. Voy a estarles presentando la ponencia Políticas de Control Comunicacional en el espacio de contestación de la web Venezuela 2009-2016. En principio vamos a revisar brevemente cuáles han sido las etapas de la política pública del Estado venezolano para Internet. Tenemos un primer periodo en el que el modelo político podría considerarse democracia delegativa y teníamos un Internet libre. Fue un periodo de 2001 a 2006 que fue asignado principalmente por el decreto 825 que declaraba a Internet prioritaria para el desarrollo de Venezuela. Luego viene el periodo 2007-2012 donde empezamos a observar controles de segunda generación a la par que el régimen político era caracterizado como un régimen híbrido. Este periodo ocurre la reestatización de la CAN-TV en 2007 y la propuesta del punto único de conexión a Internet en 2008. Además, se publica el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o superfluo del sector público nacional, que es lo que llamaríamos la propuesta de Internet lujo que contraponía la propuesta de Internet prioritaria. Y tenemos la reforma de la ley Resorte-ME de 2010. Aquí se establecen restricciones para los contenidos en los medios electrónicos. A partir de 2013 entramos en una fase de control político y bloqueo de Internet mucho más intensa. No estamos seguros de que podamos hablar de un régimen autocrático, no vamos a entrar en esa discusión, pero efectivamente lo que tiene que ver con la política pública para Internet está asignada por una frase del Plan de la Patria que dice llevar a niveles no vitales la conexión. Estos cambios en las políticas públicas pudiesen ser estudiados a partir del marco de colisiones de causa, que explica cómo cambios en el sistema de oportunidades políticas y en el sistema de creencias afectan las políticas públicas, incluso en ocasiones en que un mismo partido político se encuentra en el poder. Ese puede haber sido el caso del Estado venezolano en este periodo, porque hay un contraste importante entre las políticas vigentes entre 1999 y 2006 y lo que ocurre posteriormente, especialmente a partir del año 2009, cuando la web comienza a ser un espacio de intenso debate político y empieza a ser considerado un espacio que es necesario controlar por parte del Estado venezolano. Incluso recordamos que alrededor de octubre de 2009 una declaración específica del presidente Chávez asegurando que era necesario controlar la web. Luego en 2010 vendría la misión Chávez Candanga con una reelaboración de esa idea del control político. En general, el control político de la web bajo regímenes híbridos tiene características un poco más sofisticadas y más selectivas de lo que es el control político de primera generación. El control político de primera generación tiene que ver con el cierre total de las comunicaciones, con bloqueos sistemáticos a través de DNS, con filtrados de palabras claves, con restricciones importantes al acceso a Internet. En cambio, en los regímenes híbridos se dan operaciones más sutiles, más selectivas de control, que se han llamado controles de segunda generación. Sin embargo, en regímenes híbridos, como en el caso venezolano, estas suelen aparecer primero. Tenemos allí casos como bloqueos parciales de aplicaciones en momentos específicos, remoción de contenidos a través de peticiones informales a los proveedores de Internet o a los administradores de sitios web, ralentización de las conexiones de Internet en momentos de alta conflictividad política y establecimiento de altos costos de los servicios para asegurar limitaciones al acceso. Solo en los momentos de mayor conflictividad política se ocurre efectivamente el uso de controles de primera generación en estos regímenes políticos caracterizados como híbridos. En el caso de Venezuela, lo primero que nosotros observamos como políticas de negación de acceso es desinversión en infraestructura. Este tipo de políticas forman parte de las políticas de control de segunda generación. En el caso de Venezuela comienza en 2008 con la desinversión en el sector de telecomunicaciones, posterior a la reestatización de la CAN-TV, empiezan las restricciones en la asignación de divisas para importación de tecnología y equipos de infraestructura para conectividad en 2009, en vinculación con todo el tema del control de cambios, y la calificación del uso de Internet como gasto suntuario en 2009.
Igualmente, en 2009 se establecen restricciones para las inversiones en Internet en las universidades nacionales y a partir del 2011 observamos un retraso importante en la ejecución del octavo proyecto de servicio universal o la Red Nacional de Transporte. Esto debería haber sido inaugurado en 2012 y hasta esta fecha, 2016, sigue sin estar en servicio. El retraso de la ejecución de la Red Nacional de Transporte es la principal causa de las pésimas conexiones a Internet que sufren los venezolanos. El deterioro general de la infraestructura, por supuesto, también afecta la disminución de la velocidad de las conexiones y eso es un fenómeno que es evidente para los usuarios a partir de 2013. La denegación de acceso en el caso de Venezuela está muy marcada por esas restricciones en la velocidad de carga y descarga. Allí tenemos las cifras de un estudio que realizamos entre noviembre de 2015 y enero de 2016, donde podemos observar los topes de velocidad de Internet que hay en Venezuela, el máximo que se puede alcanzar en el país para carga y el mínimo que se observa, el máximo que se observa para carga. O sea, son las velocidades topes que se alcanzan en Venezuela y las velocidades según los proveedores. Observamos entonces que rara vez alcanzamos los topes. Las velocidades promedios suelen estar muy por debajo. También observamos como efectos de denegación de servicio la introducción temporal en momentos de altísima conflictividad política, caso del 14 de abril de 2013, día de las elecciones presidenciales, donde se cortó el acceso a Internet de todos los suscriptores de CanTV durante 35 minutos, y caso del periodo del 19 de febrero al 21 de febrero de 2014, cuando se dejó sin acceso a Internet al Estado Táchira mientras la Guardia Nacional reprimía a los manifestantes. Otro aspecto importante de la negación de servicios en el caso de Venezuela es un patrón consistente de topes de velocidad de conexión, tanto de carga como de descarga. Podemos observar que pudimos observar en este estudio que realizamos entre noviembre y enero de este año, una serie de pruebas técnicas para medir la velocidad, y allí observamos que las velocidades de carga y descarga, tanto de inter como de supercable, tenían sus topes máximos exactamente a las 19 horas todos los días, mientras que CanTV tenía 5 topes de velocidad: a medianoche, a las 4 de la madrugada, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Esta consistencia, este patrón consistente, indica que no ocurre por casualidad, que no es un tema de demanda de usuarios, sino que es un tema de cómo se está administrando el acceso a la conexión. La denegación de acceso también tiene que ver con restricciones de contenidos y principalmente en el caso de Venezuela observamos que las restricciones a los contenidos están focalizadas en aquellas publicaciones que, de acuerdo con la ley resorte, fomentan zozobra en la ciudadanía o incitan al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Básicamente esa es la excusa, ese es el razonamiento para justificar el bloqueo de las páginas web que tienen información sobre el mercado cambiario, y este bloqueo es sistemático en todos los proveedores de Internet del país. Igualmente tenemos denegación de acceso en proveedores medios internacionales que presentan informaciones críticas al gobierno de Venezuela, caso particular de NTN 24, que está bloqueado por todos los 5 proveedores más importantes del país, y el caso de Infobae, por portal argentino, que también está bloqueado por los 5 proveedores más importantes del país. El patrón de denegación de acceso incluye otras categorías de proveedores, blog de críticas al chavismo, sitios de colaboración como Pastebin, o de acortadores como Blitly, herramientas de comunicación personal y algunas herramientas de anonimización y circunvención, pero básicamente la denegación del acceso por el mecanismo de bloqueo de INS. Hemos podido comprobar en este estudio que se concentra en el mercado paralelo del dólar y en medios de comunicación críticos al chavismo, y parcialmente en blogs críticos, algunos de ellos de muy poco alcance en realidad, que tienen muy poca difusión. Sin embargo, por alguna razón entran en este mecanismo de bloqueo sistemático
de su acceso desde Venezuela. Esta es la lista completa de todos los sitios que nosotros encontramos en este estudio. Están bloqueados, están clasificados por categorías y vemos cuáles de los operadores, los proveedores de servicios los bloquean. La lista está disponible para que se lo consulte en la internet, pero vamos a avanzar hacia otros elementos. Otra cosa que estamos observando en el caso de Venezuela en este periodo reciente es el uso de servicios de filtrado, censura y vigilancia de internet, que en conjunción con creación de organismos de vigilancia como es el caso del CESPA. Hay comprobación de que se está utilizando en Venezuela tanto el paquete FinFisher, que permite el acceso remoto a equipos de computación, incluyendo teléfonos celulares para recolección y extracción de datos. Esto ha sido comprobado por estudios del Citizen Lab y otros organismos que trabajan con derechos al acceso a Internet internacionalmente. También observamos la vigilancia en relación con la vigilancia del acoso a usuarios de la web. Particularmente recordamos el caso del craqueo de las cuentas Twitter ocurrido en 2012, que es lo que se considera un patriotic hacking y es otro mecanismo de control de Internet de segunda generación. Y esto suele suceder en el caso venezolano con una exposición del hecho de la vigilancia a través de los medios bajo el control del Estado. O sea, no solo se hace vigilancia, sino que se publica que está siendo vigilado y se usa esa información para acosar a los activistas políticos o dirigentes políticos. En el caso de 2014 observamos que 7 usuarios de Twitter fueron detenidos por la Policía de Seguridad Política del SEBIN en relación con tweets alusivos al asesinato del diputado del PSU Robert Sierra. Hasta el momento 3 de ellos continúan estando en prisión. También fue utilizado información de la web en el caso del juicio de Leopoldo López. De hecho, las 2 primeras piezas de evidencia en su expediente son un tweet y un video en YouTube. Esto nos lleva a concluir que efectivamente en Venezuela están presentes controles políticos de la web de segunda generación propios de un régimen híbrido, entre los cuales tenemos tanto mecanismos de denegación de acceso, entre los que destacan en el caso de Venezuela la limitación del desarrollo de infraestructura de acceso a Internet, la vigilancia, en donde tenemos prácticas de monitoreo masivo y reportes policiales rutinarios de la actividad ciudadana en Internet, más el uso de esa información en línea para hostigar o acusar legalmente a activistas políticos. Y tenemos también el elemento de la disputa contenciosa, en donde se dan casos de grupos de ciberactivistas pagados para interferir en los debates sobre asuntos públicos. Es el caso de la Tropa, vinculada al programa La Hojilla, pero también es el caso de la misión Sabel Candanga, que depende directamente de la Presidencia de la República, y el caso del SICSI. También observamos lo que ya habíamos mencionado, los ciberataques perpetrados por crackers contra activistas opositores. Finalmente, en los últimos meses, en este estudio que realizamos entre noviembre de 2015 y enero de 2016, pudimos constatar que hemos estado, en el caso de Venezuela, dando paso desde esos mecanismos de control de segunda generación a mecanismos de control político de la web de primera generación, como son los mecanismos de denegación de acceso por bloqueo de DNS. Y aquí tenemos las cifras de cuántos sitios web, cuántos dominios están siendo bloqueados por los distintos proveedores, y estamos viendo también que hay prisión por expresiones políticas en la web. Todo esto configura un paso de los controles de segunda generación a los controles de primera generación, que podría ser estar en consonancia con ese paso de un régimen híbrido que inicialmente era una democracia delegativa con ciertas restricciones, pero democracia competitiva al fin, al paso de un régimen que cada vez es más autocrático. Y esto coincide con los estudios que se han hecho internacionalmente sobre esas características de cómo son los controles en la web en regímenes democráticos, en regímenes híbridos y en regímenes autocráticos. Venezuela pareciera estar, de acuerdo con todas las evidencias recabadas en nuestro estudio, estar pasando de ser un régimen híbrido, al menos en sus políticas de control de la web, a ser un régimen netamente autocrático. Particularmente dejamos esta lámina, repetimos este gráfico en último minuto porque nos parece fundamental, preocupante la claridad del patrón que observamos en las velocidades de descarga y carga de CanTV, que nos dicen que la baja velocidad que sufren los venezolanos no pasa solamente por el deterioro de infraestructura, que es una política pública deliberada
y que tiene la función de establecer un control comunicacional de la contestación, del debate político, del activismo, de la confrontación de las ideas políticas. Se acaba mi tiempo, buenas tardes, habrá sido un gusto estar con ustedes allí, pero hemos tenido que hacerlo a distancia. No quiero terminar sin decir que dedico el panel y la presentación a nuestra colega Gisela Gil. Muchas gracias.